Apple es una empresa realmente innovadora, cuyas ideas a veces cambiaron el mundo. Empezó con el Mac, que fue el primer ordenador doméstico en una interfaz gráfica en lugar de texto y línea de código. Ya en 1983, un Mac podía mostrar una interfaz operativa. En la década de 2000, Apple volvió a cambiar el mundo con el iPod. En lugar de llevar cintas o CD, podías tener todas las canciones en el bolsillo. Nunca antes había existido algo así para el mercado de masas, y solo 5 años después, Steve Jobs sacó por fin al mercado el iPhone. La última versión del iPhone apareció hace unos días con el iPhone 16, pero mientras que el primer iPhone causó una gran sensación, cada vez más gente se está dando cuenta de que Apple parece estar quedándose poco a poco sin innovaciones realmente rompedoras y sin nuevas funciones. Apple lleva mucho tiempo sin causar impresión, porque el iPhone 16 no solo se parece al iPhone 15, sino que casi no tiene ninguna característica nueva, aparte de algunos colores nuevos, un nuevo botón y un procesador más rápido. No ha cambiado casi nada. Incluso si retrocedemos un año, observamos exactamente lo mismo. So this is Apple's brand new, latest and greatest iPhone 15. And nothing inside is new or anything that we haven't seen before in some other phone somewhere. La mayor innovación del iPhone 15 era que se podía cargar con un cable USB-C, algo que ya era posible con los MacBooks de Apple desde hace mucho tiempo. Incluso si retrocedemos 2 años más y nos saltamos el iPhone 14, nos damos cuenta de que el iPhone 13 tampoco ofrecía casi ninguna innovación, solo había las actualizaciones habituales, nuevos colores, una cámara mejor y una pantalla ligeramente mejor. Incluso visualmente, el iPhone 16 ha cambiado relativamente poco respecto al iPhone 13. Solo el diseño de la cámara es notablemente diferente. Si pensabas que el teléfono de la izquierda era el iPhone 13, en realidad es el iPhone 12, porque el iPhone 13 era casi exactamente igual que el iPhone 12. Incluso los fans más fieles de la popular marca se están dando cuenta poco a poco de que Apple ha cambiado muy poco. Ha habido innumerables comentarios sobre el evento de Apple descubriendo lo aburrido que se han vuelto los nuevos productos y cómo la propia compañía casi no tiene nuevas ideas. El Apple Watch, por ejemplo, mientras que las 4 primeras versiones tenían nuevas características impresionantes, apenas ha cambiado desde la 6ª generación. Aparte, la monitorización de la frecuencia cardíaca, una pantalla ligeramente más grande, un procesador algo más rápido y alguna que otra nueva función de salud como el seguimiento del sueño, que según Apple es tan poco fiable que los datos no deberían tomarse en serio. Las 2 últimas generaciones del Apple Watch apenas han tenido novedades. Para este año se especulaba que Apple finalmente traería grandes cambios y rediseñaría radicalmente el Watch o introduciría nuevas e importantes funciones de salud como la medición de la presión arterial con el Apple Watch 10. Sin embargo, Apple lanzó un reloj relativamente sin cambios, incluso con los AirPods. Apple apenas está introduciendo cambios fundamentales. Los nuevos AirPods Pro, por ejemplo, se parecen exactamente a sus predecesores, que también se parecían a sus predecesores. Los AirPods Max, los auriculares más caros de Apple jamás lanzados, se actualizaron tan mínimamente que solo obtuvieron un nuevo puerto de carga y nuevos colores, y eso 4 años después de su lanzamiento. Así que ahora nos preguntamos por qué Apple evoluciona tan poco. Para responder realmente a esa pregunta, tenemos que examinar más de cerca la empresa y sobre todo su gestión. Como ya hemos dicho, Apple fue una vez extremadamente innovadora, y ese espíritu de innovación fue liderado en gran medida por una persona,
Steve Jobs. Aunque a veces se alaba a Jobs como genio o visionario, era sobre todo alguien capaz de imponer su voluntad con fuerza y que sabía lo que era importante en una gran empresa. Cuando Apple estaba creciendo en los años 80 y 90, la empresa contrató a muchos directivos clásicos de empresas como Pepsi que tenían pocos conocimientos de tecnología, pero sabían cómo dirigir un negocio. Jobs, sin embargo, tenía una gran pasión por el buen diseño y veía claramente lo que la gente realmente quería. Aunque a veces era casi tiránico y a veces hacía llorar a los empleados con sus rabietas, su carácter centrado logró grandes avances como el Mac y el iPhone. Curiosamente, sus jefes estuvieron a punto de echar a Jobs de la empresa para evitar que trabajara en proyectos como el primer Mac. Al final, incluso dejó Apple durante un tiempo porque su estilo era demasiado poco convencional para muchos. Jobs era de hecho muy poco convencional. A menudo iba a la oficina descalzo, a veces no se duchaba en semanas y tenía una obsesión casi patológica por la perfección. A pesar de su idiosincrasia, o tal vez debido a ella, fue Jobs quien salvó muchas veces a Apple con sus extraordinarias ideas. De ahí que Apple acuñara su eslogan publicitario Think Different, piensa diferente, porque los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Hoy, en 2024, Apple es una empresa para la que el eslogan piensa diferente ya no se aplica casi en absoluto. La Apple de hoy ya no se encuentra en innovaciones rompedoras, sino que intenta explotar al máximo el último invento de Steve Jobs. En lugar de introducir dispositivos completamente nuevos e intentar cambiar el mundo, como hizo Jobs en su día, Tim Cook, el nuevo jefe de Apple, está utilizando una estrategia completamente diferente. Cook no es un visionario obsesionado con el diseño o la innovación de productos. Es ante todo un hombre de negocios centrado en hacer que Apple tenga más éxito. De hecho, Cook lo ha conseguido, pero con una estrategia diferente a la de Steve Jobs. En lugar de inventar nuevos productos innovadores, Tim Cook se ha centrado en desarrollar formas para que Apple genere más ingresos. Su plan era crear todo un ecosistema Apple en el que los clientes pudieran pasar su vida digital y también gastar su dinero. En lugar de innovar en nuevos productos, Cook quería que la gente dependiera más de Apple. Por ejemplo, introdujo varios servicios de pago como Apple Music, Apple TV y iCloud. Con ellos, Apple anunció una nueva era de servicios, aunque ninguno de ellos era especialmente innovador. Spotify ya ofrecía suscripciones musicales, Netflix ya era un servicio de streaming y el almacenamiento en la nube no era un invento de Apple. Pero eso no era importante para Tim Cook. Lo que importaba era que Apple siguiera creciendo y lo hacía consiguiendo que los usuarios gastaran más dinero dentro del ecosistema Apple. Por ejemplo, Apple Pay no solo funciona en el iPhone, sino también en el Apple Watch. Y los AirPods solo funcionan a la perfección con un iPhone y no con un Android. La verdadera innovación ya no está en los dispositivos en sí, sino en cómo todo funciona a la perfección en conjunto. Pero, ¿y las grandes innovaciones? ¿Cuándo podemos esperar el próximo gran momento? ¿O la innovación ha muerto realmente bajo el mandato de Tim Cook? Aunque Tim Cook no esté obsesionado con la innovación, Apple no está completamente inactiva. La compañía gasta $30.000 millones cada año en investigación y desarrollo, tratando de inventar productos completamente nuevos. Sin embargo, Apple a menudo se encuentra con problemas. Por ejemplo, Apple tiene un plan desde 2014 para desarrollar su propio coche, un vehículo eléctrico autoconducido con un diseño futurista que se convertiría en el coche más codiciado del mundo. Apple gastó miles de millones en el proyecto, contratando a algunos de los mejores ingenieros y diseñadores de automóviles, pero después de 10 años el coche ni siquiera podía empezar a conducirse solo y el proyecto se detuvo. Aún así, Cook siguió delante. Bajo su dirección, Apple está trabajando unas
gafas que algún día sustituirán al iPhone con las Apple Vision Pro. La empresa presentó un primer prototipo de gafas de realidad aumentada, pero las Vision Pro son extremadamente caras y pesadas, con un peso de medio kilo. Hasta el momento, solo se han vendido 200.000 unidades y, según personas con información privilegiada, aún es necesaria una revolución técnica antes de que Apple lance unas gafas ligeras y de aspecto normal con pantalla. Apple ha desarrollado un coche que quizás nunca aparezca y está trabajando en unas gafas basadas en una tecnología que aún no se ha inventado. ¿Qué más podría aportar Apple en su futuro próximo? Una posibilidad es la inteligencia artificial, cada vez más integrada en nuestra vida cotidiana. Tecnologías como ChatGPT se han desarrollado a un ritmo vertiginoso y aunque Apple ha tardado en subirse al tren de la inteligencia artificial, su integración de la IA, la llamada inteligencia de Apple, podría llegar a ser muy útil en un teléfono, gracias al enorme volumen de datos personales del ecosistema de Apple, como conversaciones, fotos y contacto. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Es la IA de Apple suficiente para convertirse en la próxima gran novedad de Apple? ¿Qué nuevos productos te gustaría ver de Apple? Haznoslo saber en los comentarios. Estamos deseando conocer tu opinión. Nos vemos pronto en Vale la Pena Saberlo.